buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Qué tal? gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Un gusto. Gracias, Compañero? Fernando. Pues ya llegamos a viernes, ¿verdad? Hoy sí, Gracias a Dios. Sí, y el martes va a ser el miércoles es el examen, ¿verdad? 2, 3 y 4, miércoles. Y sí, eso estaba viendo hace un momento en lo que se conecta. Acababa el miércoles 4 de octubre. Otra vez, entonces, también estaba verificando el tema del contenido del examen ya. Está bastante cargado. Quiero ver cómo está. Ujú. Prácticamente vamos a empezar el segundo parcial desde la tercera unidad, formas de organización colectiva. Tomen nota, la coalición, todas sus generalidades, definición, naturaleza, constitución, extensión de las coaliciones, la asociación profesional, las generalidades, el sindicalismo. Lo pueden ir chequeando con su programa del curso. Desde la tercera unidad, todo lo de la asociación profesional, la libertad sindical, los sindicatos, organismos paralelos. Aquí este tema hoy lo voy a dar porque se me había pasado. Organismos paralelos a la genuina organización profesional. Está dentro de la tercera unidad. Y este se nos había pasado. También les pedí que leyeran el convenio 87, el 135 de la OIT. También dentro de este tema vimos todo lo referente y de una vez lo voy anotando yo también, ¿verdad? Se recuerda que vimos breve historia del sindicalismo en Guatemala. También va a ingresar. De la primera a la quinta etapa. Para eso ustedes pues hicieron y respondieron la guía de estudios que les di. Vamos a ver, hay otro tema y todo lo tenía anotado en mi cuaderno, pero alguien lo tocó. También vamos a ver qué otra guía les di. Déjenme recordar en qué área fue. Por supuesto que entra todo lo referente a la inscripción de una organización sindical, ¿verdad? Ahí sí entra todito. ¿Qué otro tema? La coalición. Es que les di tarea, ¿verdad? Como guía. Sí, está claro de la breve historia del sindicalismo. Entra todo lo referente a... no se entró en el anterior. Entonces, tercera unidad. Toda la tercera unidad. La breve historia del sindicalismo, la primera hasta la quinta etapa. Y de la cuarta unidad, formas de normación colectiva, entra todo lo del contrato, el pacto, la sentencia colectiva, el reglamento interior de trabajo y el convenio 98 de la OIT. Vamos a ver si es eso. Híjole, sí es bastante. Entonces, prácticamente tercera y cuarta unidad. Y ahí vieron varios subtemas, ¿verdad? Como el caso de la breve historia del sindicalismo en Guatemala.
para no entrar en más detalle, les voy a buscar, ver qué otra tarea les puse. Con el tema de la inscripción de un sindicato, se recuerdan que el objetivo que ustedes tuvieran esos instrumentos que les di era para que ustedes lo cotejaran con la ley, ¿verdad? Ver si llenan los requisitos y con eso pues ustedes están también aprendiendo. Espero lo hayan hecho. Vamos a ver. Ah, ya me recordé y no me quieren decir. La homologación de del, del pacto. También les di una tarea ahí. ¿Qué más les di? Sí, solo la tercera y cuarta unidad y los subtemas como el tema de la breve historia del sindicalismo, la homologación del pacto colectivo, todo eso dentro, más los convenios que yo les indiqué y que están identificados en la tercera unidad. Entra también la disolución de una organización sindical, ¿se recuerdan también? Porque ujú, sí, cabal faltó la disolución porque no está en el programa. Bueno, todo eso va a entrar entonces para el segundo parcial. Repito, y tercera y cuarta unidad según el programa. Todo lo que ahí está identificado, acompañado de la teoría, de la doctrina que les di, los artículos que les cité, los convenios que están citados ahí, y adicionalmente la historia del sindicalismo en Guatemala, de la primera a la quinta etapa, la homologación, el proceso de homologación del pacto, la disolución de una organización sindical. Esos son los temas que vimos. Bueno, eso es todo lo que van a entrar en el examen, chicos. Poquito, ¿verdad? Ya están llorando. Y no hemos pasado el examen. Y ya nos dejó sin palabras, Sí, eso estoy viendo, quedaron calladitos. nos Y dos quedamos. unidades, les di 2 unidades. Ala, pero es que es mucho. Está bien. Exagerados, exagerados que son. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Que yo lo veo poco porque todavía quité, yo iba a colocar la teoría de la huelga y paro, pero se los voy a dejar para el final, ¿va? Entonces sí, hay mucho, mucho que leer, ¿verdad? Entonces,
pónganse las pilas, porque al final siempre hay un grado de dificultad, ¿verdad? Si uno no se prepara. Bueno, voy a dar el tema de la ideología solidarista porque se nos olvidó, se me pasó. Y eso ya me habían consultado y les dije que le íbamos a hablar en el tema del sindicato, ¿verdad? Es la parte contraria de un sindicato. Pero en algún momento se nos pasó, no sé qué sucedió ahí, y entonces me recordé y entonces mejor de una vez lo voy a dar el día de hoy, que es la ideología solidarista. Órganos que son prácticamente denominados organismos paralelos a la genuina organización profesional. Es decir, órganos que son creados pero que permanecen dentro del sistema, como dice aquí, de forma paralela, ¿verdad? Prácticamente retando a esa genuina organización profesional que es el sindicato, ¿verdad? Digo retándolo porque se ha puesto muy de moda en muchas entidades particulares porque no les interesa, no quieren que sus trabajadores se organicen en sindicato. Y entonces buscan mecanismos como estos órganos paralelos para poder tener en cierta manera controlado a, a los trabajadores y evitar que se organicen como sindicatos. Esto son organizaciones denominadas solidaristas. Y entonces esta ideología solidarista, pues por supuesto que es un pensamiento filosófico que promulga la ausencia de diferencias entre patrono y trabajadores y que ambos pueden contribuir en pro del progreso del capital y de la empresa. Muchas críticas tiene esto, por supuesto que hay muchos a favor, principalmente los empresarios, ¿verdad? Porque no les interesa que los trabajadores se estén organizando como, como sindicato. Y entonces, con esta filosofía, les dicen ustedes, pues, no tenemos diferencias, ¿no? Y entonces les han buscado el mecanismo para atraerlos a un sistema, por eso dice paralelo a los sindicatos, ¿verdad? Que los mantenga a ellos en cierta manera tranquilos y poder evitar la conformación de organizaciones sindicales. La crítica o efectos y rasgos de las organizaciones solidaristas está el debilitamiento de sindicatos, poco a poco la destrucción de los sindicatos, no hay pactos en una organización solidarista y por supuesto hay división de trabajadores. También es un instrumento patronal para no permitir crear sindicatos o que se vuelvan a crear. Se constituyen por aportes de los trabajadores. El origen lo tenemos en el año 1994 con este personaje, Alberto Maten Chavarría, que es costarricense, y presentó la idea de nuevas relaciones obrero-patronales distintas al sindicalismo, que se convirtió en este denominado solidarismo. Pretendió la participación del trabajador en la empresa, creación del mecanismo de comunicación y mejorar la calidad de vida del trabajador. Es decir, el objetivo pues era muy dado al enfoque de evitar la conformación de organizaciones sindicales, pero con el propósito claro también de mejorar esa calidad de vida del trabajador también, ¿verdad? Pero esa filosofía implica una responsabilidad real, ¿verdad? Pero debemos que hay mucho calor en el del aire. Y entonces,
pues el verdadero objetivo, si realmente se cumpliera, creo que se cumpliría el debilitamiento de los sindicatos, porque tiene el propósito de buscar esa mejora para el trabajador, ¿verdad? Mejorar su calidad de vida. Entonces, para eso, la situación, pues, tendría que ser realmente real para que estos casos, pues, o estas organizaciones solidaristas mantengan y aunque ya se ha difundido bastante, pues deberían de tener más alcance todavía. Entonces, la organización solidarista pues tiene un buen propósito y si se cumpliera, pues realmente sí corre riesgo el sindicato. La tesis es que su visión, conveniencia armoniosa, que es lo que debe prevalecer, que es prácticamente el concepto del solidarismo, la conveniencia armoniosa, o sea, que haya tranquilidad dentro de la empresa. Los intereses de obreros y patronos son comunes porque la tesis que les venden es producir más para que al repartir la plusvalía sea mayor. O sea, siempre está el objetivo de lograr que, eh, se, que se incremente la producción, ¿verdad? Ese es el verdadero objetivo al final. Y el aprovechamiento económico recíproco, dice, eh, que en este caso el empleador pues es el que debe dar incentivos que vayan en mejora de esa calidad de vida de los trabajadores, en tanto pues haya un crecimiento de la empresa, ¿no? Es el solidarismo, dice, y no el sindicato que puede impulsar la filosofía solidaria. Afirma la unidad, la cohesión, la armonía y la no diferencia, el conflicto y la lucha. O sea, eso evita totalmente. El solidarismo como escuela social de Juan 23, como la aplicación de principios cristianos, ¿no? Es decir, no solamente es hacer dinero, 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 sino buscar el mecanismo también de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero podría resultar mediante tal vez una situación en mejora, ¿verdad?, real del sistema económico, que los empleadores tengan verdaderas intenciones de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que no sea solo un mecanismo para evitar la conformación de sindicatos, porque al final de cuentas, lo triste en nuestro medio es que ni cumplen aún existiendo los sindicatos ahora, menos con estas organizaciones. Muchas de estas organizaciones solidaristas, pues en realidad las forma la propia empresa. Y entonces ahí el empresario busca cómo dar, por ejemplo, artículos al costo, ¿verdad? Para de primera necesidad. Y entonces es el trabajador está comprando ahí para buscar pues un ahorro para su economía. Se han escuchado casos de préstamos, ¿verdad? Con una tasa muy baja, pues por supuesto buscando pues la seguridad del dinero, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay trabajadores que no pagan, ¿verdad? Entonces también eso lo deben de ver. Entonces aquí creo que les anoté que, que hay tal vez una casi confusión entre si es una cooperativa, porque también funciona como tal, ¿verdad? Si mejora la empresa, son esas promesas y ofrecimientos, mejora el trabajador. Los intereses se resuelven por la vía pacífica, hay una estabilidad laboral, hay creación de fondo económico, ¿verdad? Y que es administrado por junta directiva, pues previa inscripción, como dice ahí, aunque no hay un registro de organizaciones solidaristas. ¿Cuáles son las características? El ingreso es libre, es voluntario,
no es un sindicato e incluye a todos los trabajadores. No se pueden negociar pactos. Los trabajadores de confianza sí pueden integrar estas organizaciones solidaristas. Socios eligen a la junta directiva y es totalmente diferente a una organización sindical. Solo con la participación de los trabajadores de confianza estamos viendo que están velando por los intereses directos de un empleado. Si realmente sí se cumplieran los verdaderos objetivos de este sistema solidarista, pues pienso que sí estaría en riesgo la organización sindical, pero en tanto muchos de los empleadores sigan mintiendo, utilizando esta figura a su conveniencia, va a ser un poco difícil. La crítica, aquí es donde está, ¿verdad? Es mixto entre empresa mercantil, una cooperativa y una organización laboral, ¿no? Al final no se sabe exactamente qué es. Muy poca oportunidad de compra de acciones, aunque tenga el objetivo de mejorar al trabajador, en realidad nunca va a poder llegar a ser accionista de la empresa. A veces lo que hacen es buscar un incentivo que al final de año, si llegan a cierta cantidad, el porcentaje de ganancias, ellos dan un porcentaje a los trabajadores, ¿verdad? Y entonces, pues también funciona de esa manera, donde se dan aportes para mejoras, para compra, que tal vez, por ejemplo, equipos que normalmente uno compra y que ellos lo pueden comprar al costo o al crédito. Entonces, aportes que puede dar el empleador, ¿verdad? Como metas aparte, por supuesto, de los bonos correspondientes, pero a veces se comprometen en dar un aporte adicional a esta organización para que pueda tener los recursos, poder hacer compras y lograr, pues, darle a los trabajadores, pues, todos los bienes que ellos necesitan a un costo. Lectura, convenio 87 de la OIT. Ven, no era mayor cosa esta organización solidarista, muy sencilla, no tiene mayor formalidad, dado que es el empresario quien lo está conformando. ¿Tienen alguna duda? Elmer García. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo más que una duda en relación al contenido, es más bien en el país hay alguna empresa que tenga ese tipo de estructura. Le comento, yo como tuve unos amigos que trabajaron en la estructura antigua de País, Ajá. decían que ellos no tenían sindicatos porque incluso compartían las utilidades con ellos. Entonces, no sé si estoy equivocado, que esa tal vez era parte de esa estructura. Sí, Elmer. Eh, sí se dan, hay en Guatemala, hay varias ya empresas que buscan este mecanismo para evitar a los sindicatos, y uno de los mecanismos que utilizan normalmente es el ofrecimiento, digamos, de un porcentaje de ganancia, ¿verdad? Al final de año. Entonces a veces ellos lo plantean que se entregue a la junta directiva para que se capitalice y pueda continuar dando, digamos, ya sea préstamos o incluso bienes, muebles principalmente, al costo para los trabajadores, o simplemente repartir la ganancia. Entonces, eh, dan aportes y se lo dividen en todos los trabajadores, y eso es lo que genera esa idea de que están recibiendo de ganancias de la empresa una cantidad, ¿verdad? Y ese es, digamos, parte de la filosofía, buscar que el trabajador considere que las condiciones, pues, son las adecuadas. Pues si es así, y si son reales, pues ¿qué va a pelear uno, verdad? El asunto está en cuando utilizan estos mecanismos para evitar, ¿verdad? Digamos, el pago, evitar eh, que se conforme un sindicato para la lucha de los intereses de los propios trabajadores. ¿Alguna Muy otra bien, duda? gracias, licenciado.
Bueno, Incluso él comentaba, mi amigo me comentaba de que incluso podían adquirir productos y les hacían cierto descuento para, como de empleados, digamos. ajá, lo administra la organización solidarista, por eso se confunde entre una empresa mercantil, por cooperativa. Ese no se sabe con exactitud cómo funcionan, ¿verdad? Pero realmente están conformados por prácticamente por el empleador. Licenciada, y otra duda, ¿esas se registran en algún lugar como el sindicato o solamente No, no existen? tienen, no hay registro. Tal vez algunas pudieran organizarse como una asociación civil, ¿verdad? Nada más ahí. Muy bien, Lick, muchas gracias. Muy bien. ¿Todo está claro? Sí, Lick. Karen dice que sí. Muchas gracias. Pero, Licenciado, buenas noches. ¿Habrá algún trámite o sea, para su constitución? Pues no, Josué, porque como eso es algo muy interno de la empresa y dado que no hay un sistema jurídico que ampare, ¿verdad?, el registro de estas organizaciones solidaristas, pues prácticamente tendría que decir que todo el reconocimiento es interno en una empresa y cada empresa pues podría variar su constitución. Ok, Lick, gracias. ¿Alguien más? Solo like, Carlos. Muy bien. Pues miren, yo para dar temas tengo varios, pero dije yo mejor aprovechen la lectura ahora para puntear bien para el segundo parcial y por eso solo quería dar este último tema de la organización solidarista. Ahora que ya saben ustedes bien cómo funciona un sindicato, pues ahora saben cómo funciona una organización solidarista. ¿Cuál es el fin? Y pues pienso en lo particular que si de veras tienen un objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues todo está bien. Pero si solo es un engaño para que evite conformar sindicatos, pues eso estaría mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas se busca la mejora para los trabajadores. Entonces, nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche. El examen será siempre en Moodle. Por favor, si pueden compartir esta información y los temas de clase. Todos los temas de clase son los que van a entrar para el examen. Muy bien, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Sí, licenciado, muchas gracias. Buen fin de semana. Feliz Gracias. noche, licenciado.